Bueno, ¿qué tal, Juanpe? Buenos días. ¿Qué, José? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí un capítulo más, con muchas ganas de charlar contigo después de una semana intensa, pero bueno, siempre con buenas cosas también y a contar cositas para nuestros amigos Sí, oyentes, ¿no? sí. Seguimos en la línea de, Sí, de reflexionar y aportar en el mundo de la estrategia, que un poco es lo que nos estamos enfocando en estos primeros episodios. Vamos a ir viendo cómo va la cosa. Y, y bueno, y seguimos en esta senda que hemos totalmente. abierto, ¿no? De mezclar pues estrategia, innovación y seguimos Sí, en este caminito. En- exacto. Antes que nada, recordar a y nuestros amigos que se suscriban, eso es. porque como vemos siempre, la mayoría de los que nos veis, que sois muchísimos y repetís además, pero no acabáis suscribiéndoos, es simplemente porque es normal, ¿eh? Tú ves un short, lo miras, lo consumes y dices, ¿para qué me tengo que suscribir? Porque voy consumiendo, pero es que nos ayuda que lo hagáis, Sí, sí. Y ¿vale? cualquier cosa que nos comentéis también ayuda. Y los likes también ayuda. Muy bien, pues hacedlo. Hoy vamos Hay a que animarse. hablar de estrategia, como vamos hablando en el último capítulo. En esta temporada 2 vamos a hablar mucho de estrategia, que es un tema muy apasionante, la verdad. ¿Vale? Sí. Entonces hoy vamos a un poco profundizar en alguna parte más y, y vamos a por ello. O sea, Sí. al final, sí, dime. No, iba a decir que hoy, un poco para los oyentes, para ponernos en situación, hoy seguimos hablando sobre los fundamentos de la estrategia empresarial. Seguimos ahí en ese mundillo y vamos a tocar pues, unos cuantos puntos que tiene que ver con el entorno, analizar el entorno competitivo, cómo se formulan las estrategias, cómo se implementan y cómo se miden. Este es un poco lo que queremos abordar hoy en este episodio. Eh, y yo Correcto. espero que alucinar con tus comentarios sobre cómo podemos analizar el entorno competitivo que has encontrado por ahí, que quieres explicarnos. Sí, vamos a contar cositas. Yo creo que la Venga. estrategia es necesaria en prácticamente todo lo que se haga, ¿eh? No solamente en una gran empresa, que obviamente es lo que se hace, pero en cualquier negocio, en cualquier idea, tiene que haber una parte estratégica. Aunque sea en, no sé, vas a montar un restaurante y ves que hay cinco más en tu zona, pues ¿cómo te vas? ¿Por qué vas a ganar? ¿Es que vas a pedir al cielo que te venga algo y de una manera natural y graciosa seas el mejor? ¿O vas a tener algo que hacer para que eso pase? ¿No? Sí. Entonces, la estrategia un poco ayuda a todo esto. Entonces, para empezar, yo diría que estrategia es muchas veces decidir cómo vas a competir y ganar, pero también consiste en elegir qué es lo que no vas a hacer, ¿vale? Y hay mucha literatura sobre el tema. Podríamos Mm, mencionar a Michael Porter, que es uno de los grandes mm. gurús del tema, pero uno no puede nunca contentar a todo el mundo, ¿no? Y conozco mucha gente, ¿no? Que están siempre diciendo que sí a todo, que quieren contentar, agradar a todo el mundo. Los humanos nos gusta esto, pero uno no puede agradarle a todo el mundo, por definición, Mm, ¿no? mm. Entonces un poco es, vale, pues dónde vas a apostar, dónde vas a ponerte tú, definir tu posición y dónde tú vas a aportar valor de verdad. Y esto desde punto de vista tanto personal como empresarial. Una cosa, José, un poco para aportar un poquito sobre lo que estabas diciendo de decidir lo que no hacer. Ya has mencionado a Porter. Porter definía como tres grandes, por decirlo de alguna manera, vías, ¿vale? De esta ventaja competitiva. Y una era liderar en costes, otra es la diferenciación y otra es un enfoque a un nicho, ¿no? Entonces, hablando un poco de lo que estabas comentando antes, ¿no? De qué no hacer, ¿no? Pues cuando queremos en nuestra estrategia definir un liderazgo en costes, estás diciendo muchas cosas que no vas a hacer. O sea, tu producto no va a ser exclusivo, no va a ser diferencial. Vas a ir a buscar un producto que sea muy Correcto. barato y lo que tú persigues ahí es los precios más bajos de un producto, ¿no? Entonces ya eres un commodity, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de los bares, ¿no? Si tú Ujú. vas a un sitio donde hay 5 bares, pues o ser líder en costes o ser líder en diferente, ¿no? O ir a O un nicho. Entonces ahí es un poco lo que, el nicho recogiendo puede ser comida de un tipo, sushi, lo que sea, o tienes la mejor tapa del mundo y entonces te diferencias por eso. por lo tanto, puedes Entonces, poner más efectivamente, precio, por ejemplo. Puedes poner más precio si eres el mejor del mundo, ¿no? correcto. Puedes
competir en valor y eso te permite tener más margen. Porque si vas a Exacto. competir en coste, pues al final vas a generar mucho trabajo, pero vas a realmente ganar Todo depende poco. claro, todo depende del tipo de negocio, porque si en realidad solo están Claro. pidiendo, si vas a competir con perritos calientes, que en un principio hacerlos es muy fácil, ¿no? Y quieres ser el que tiene el menú más barato del barrio, con perritos calientes, podrías competir, ¿no? Es un poco lo que, bueno, estos son Ese es el lo que tienes equilibrio. que, los knobs, ¿no? Que tienes que ir jugando, ¿no? Correcto. Vamos a Ah, hablar de esto. Vamos a hablar de qué metodologías o qué temas puedes o qué maneras puedes hacer para diferenciarte o establecer tu estrategia. Yo quería poner un ejemplo antes que nada dale. de, por ejemplo, IKEA tiene una estrategia, ¿no? Que es diseño funcional a bajo coste, ¿no? Y esta frase define un poco su estrategia. Ellos te venden madera y tú compras muebles, ¿vale? Con lo cual lo que ganan es mucho margen, porque se ahorran el tener que montar ese mueble, etcétera, y ya te lo haces tú y resulta que a la gente pues ya le va bien hacer esa parte, han definido un proceso en el que esto no sea tan costoso, han Ujú. definido sus pains, que llamamos, ¿no? Sus dolores, ¿no? Las cosas que les genera dolor y luego los resuelven, que esto es algo que hablaremos en algún momento. Pero bueno, yo quería preguntarte también, también así para generar vidilla a nuestros oyentes, ¿no? Si tú crees que una empresa pequeña tiene realmente que definir esta estrategia o más bien ir tirando, yo ya sé que me vas a decir, pero para que lo elabores, o tienen Vale, que ir vale. tirando porque es verdad que una empresa pequeña a lo mejor está sobreviviendo y mira, pues hago esto porque es lo que me toca hacer o por lo que tengo que hacer, ¿no? Y a veces que no te deja quizás ver hacia dónde quieres ir. ¿Qué crees tú? ¿Es importante definir esa estrategia? Ya sabes que iba a decir que es fundamental directamente y quizás esa pequeña empresa va ahogada por ese motivo, por no haber definido la estrategia. Sí, Simplemente validando estos modelos de Porter, ¿no? De elegir si vas a un nicho, si vas, esto ya te ayuda una barbaridad porque, y aquí te parafraseo, estás decidiendo qué no vas a hacer, que a veces es más importante que qué lo vas a hacer, ¿no? Porque muchas veces las pequeñas empresas intentan competir primero con otras empresas donde las cuales tú no vas a tener diferenciación, si buscas una diferenciación en coste, por ejemplo, porque la escala, ¿no? La escalabilidad económica no te llega, ¿no? La economía de escala no te afecta porque es pequeña empresa o no te puedes diferenciar porque tu producto nunca va a tener la calidad que supere a tu... O sea, hay un montón de ingredientes, ¿no? Y la cosa es tener clara esa estrategia, te permite pues eso, no gastar, ¿no? Tiempo en cosas que no tienes que hacer porque no están alineadas con tu estrategia, ¿no? Yo creo que esto es muy correcto. importante. Eh, Exacto. Te define muy bien, como dices, el qué no hacer y luego identifica muy claramente el qué hacer, porque es donde te vas a diferenciar y entonces puedes poner todas tus carnes en ese asador si quieres, ¿no? Si estamos hablando Totalmente. de un restaurante. Por Entonces, ejemplo, vamos a hablar de, como tú dices, Porter, ¿no? Tienes el modelo de las 5 fuerzas competitivas, ¿no? Y mm, esto puede ayudarnos, ¿no? A definir una estrategia cuando dices, vale, ¿y cómo lo hago, no? Mucha gente que nos escuche dirá, vale, ¿y cómo lo hago esto? Pues genial, yo también quiero tener una estrategia. Pues estas fuerzas competitivas te ayudan un poco a verlo, ¿no? Hay una parte que es la competencia directa. ¿Quién más mm, hace lo mismo que tú? Esos 5 bares que tienes al lado, tienes que ver qué hacen. ujú. Y luego otra sería el poder de tus proveedores. Dices, pueden subirme los precios o no, porque igual estás un poco limitado a lo que ellos hagan, ¿no? Y eso va a impedir que tú tengas un coste o un margen aceptable, pero vas a estar diciendo, vale, yo no puedo vender menos, por menos de esto, y ya te limitan, ¿no? Entonces has de entender un poco qué poder tienen sobre ti los proveedores. Totalmente, sí. Otro sería los clientes, un poder que tienen también tus clientes, porque igual resulta que para vender has de hacer descuentos o tienes que instalarles lo que sea que les vendes y a lo mejor pierdes dinero en esa instalación. O sea, has de un poco entender qué margen de libertad tienes en relación a tus clientes. ¿Vale? Sí, Otro sería los productos sustitutos. Es decir, puede haber cosas que sean alternativas a lo que tú haces, ¿no? Y hoy en día con la IA
pues oye, tú podrías generarte un podcast y no haría falta que escuchases este, ¿vale? No tendrías la experiencia que tú y yo tenemos al oírlo, No, pero hoy en día hay casi que una alternativa para todo, ¿no? Y hay que tenerla en cuenta. Esto es... totalmente. Y Sí. luego, por último, y ya ahora te dejo que me comentes, ¿no? Pero el último de de las fuerzas competitivas que establece Porter es las nuevas amenazas, ¿no? Y es quién puede entrar mañana, que tú a lo mejor no lo sabes, suele pasar con China muy a menudo, ¿no? De repente Mm. te venden el mismo producto o te ponen un restaurante al lado de ti, es chino, pero tiene el mismo look and feel que el tuyo, ¿no? O sea, estas cosas hay que tener un poco en cuenta a la hora de definir un poco tu estrategia. ¿Qué piensas tú de todo esto? Sí, un poco para ayudar a nuestros amigos a entender lo de las cinco, eh, bueno, no sé cómo se llama, las cinco, no sé qué Las deporte, cinco no me- fuerzas sí, competitivas. El modelo de las cinco fuerzas competitivas. Es, o cinco palancas de alguna manera, ¿no? Esto sí, lo que trata de trasladar aquí Porter es ayudarte a analizar en cinco dimensiones dónde puedes jugar tu partida, digámoslo así, ¿no? O sea, estas cinco cuestiones que pones aquí encima de la mesa, eh, te ayudan a definir tu estrategia, pero digamos desgranándola. Me explico. Nos acordamos de la visión que tenía IKEA, ¿no? Muebles de diseño a bajo costo. Esto está perfecto, ¿no? Pero luego para empezar a aterrizar esa estrategia, por ejemplo, tiene que analizar la competencia, por ejemplo, ¿no? Vale, yo estoy poniendo esto encima de la mesa como estrategia. sí, 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 sí. ¿Quién me va a hacer la competencia? Los chinos, por decir uno, ¿no? Que van a poder bajar mucho los precios. Vale, pero entonces yo con qué me puedo diferenciar, qué fuerza tengo, ¿no? Y son como cinco palancas que tú tienes que hacer, ¿no? Ir moviendo para que te ayuden a definir esa estrategia. Digamos, ya diríamos que es más desgranar la estrategia, ¿eh? Acordémonos lo del primer capítulo. Una cosa es la visión, otra es la misión, ¿no? Todo esto. Y yo creo que esta herramienta se enfoca un poco ya para ir desgranando muchísimo más tu gran visión, ¿no? Y cómo ese análisis, ¿no? de tu empresa en el contexto, qué palancas puede usar para ganar la partida, ¿no? Eso es como yo lo veo, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Las cinco Y tú qué palancas. crees, Juanpe? ¿Tú qué crees? ¿Que A mucha ver, gente hace estrategia quizás en base a las fuerzas competitivas? ¿O a lo mejor simplemente miran al vecino y dicen, mira, él está haciendo esto y le va bien, voy a hacerlo yo? bueno, a ver, yo lo que he vivido, que ya son unos cuantos años de experiencia, eh, la ge- lo- mm, esto forma parte de una reflexión estratégica, ¿no? Analizar las cinco fuerzas, analizar tu visión, analizar tu misión. Y esto, a veces no. Y porque esto lo podemos también interpretar qué nos pasa en nuestra vida, ¿no? Sentarnos un momento a no hacer nada, porque no es productivo definir tu estrategia. Cuando tú te sientas no es productivo, ¿no? Estás dejando el día a día, dejas de facturar, dejas de producir, dejas para sentarse. Esto al fin se acaba convirtiendo en aquel evento que pasó no sé cuándo, se queda plasmado en un papel y a partir de aquí sigues con la batalla del día a día, ¿no? Del día a día. Sí. Yo creo que la gente lo usa, bueno, en ese workshop, ¿no? Esos 2 días de workshop donde, bueno, hay otras herramientas que podemos poner encima de mesa como el océano azul o el tema de ay, se me ha ido de la mente ahora el otro que te iba a poner. Bueno, hacer el DAFO, ¿no? Todo el tema de análisis, todo el tema de lo que Sí. tienes que hacer, pero ha de ser continuo, ¿no? Y yo diría que las empresas, es difícil ver una empresa que está todo el rato revalidando, validando esa estrategia. ¿Se hace un Cierto. día? Sí. ¿Le das el mismo que merece, ya que toda la empresa gira en torno a esa estrategia? Y ahí ves, a veces El del Océano Azul es muy bonita, a mí me gusta mucho. Creo que es igual muy lo podríamos chula. comentar, ¿no? Y es, Sí, o sea, en qué mar? Tú eres un pez, ¿no? Y estás en el pez ahí nadando tan tranquilo, oliendo las anémonas que te encuentras, ¿no? sí. Y cuando eres el único pez, el océano es azul, ¿no? Y tú puedes comerte a los peces más pequeñitos y vivir del plancton o lo que sea que come este pez, ¿no? Pero cuando Sí, hay muchos peces en ese mar, se convierte en un mar rojo, ¿no? Que está rojo porque está teñido de sangre, ¿no? Y sí, entonces resulta que estás
luchando por cada centímetro que puedes conseguir de moverte en ese océano, ¿no? Entonces Mm. es una como es bastante visual el pensar en qué océano estás, ¿no? Como Es empresario. una analogía chula, un típico caso que ponen encima de la mesa, ¿no? De estudio, porque al final este tipo de metodologías nacen de alguna manera, o sea, al final no deja de ser una analogía, ¿no? Lo que tú has contado es una analogía, ¿no? Vas a un mar lleno de peces, ¿no? A pelearte por el plancton o a un mar donde solo estás tú y te vas a comer todo el plancton. Entonces juegan con esa analogía, ¿no? Y una de las empresas y al final cogen ejemplos, ¿no? Que han sucedido y dicen, uy, esta analogía de mar, ¿no? De océano azul versus océano rojo nos encaja. Y una que ponen muy a menudo es el Cirque du Soleil, ¿no? Cirque du Sí, Soleil es un circo que es diferente al resto, ¿no? Lo, entonces, tú puedes ser un circo compitiendo, ¿no? Haciendo las mismas cosas en ese mar rojo, ¿no? O te diferencias y pasas a ese océano azul donde eres único en ese océano azul y entonces tú tienes más libertad, ¿no? correcto, Compites con nuevos correcto. mercados, o sea, a lo mejor por coger el Cirque du Soleil, y aquí improvisando porque estamos tirando de memoria, ¿eh? Pero el Cirque du Soleil, a No, han diferencia de creado otros una nueva. circos, Sí, sí, o sea, antes habíamos los circos, ¿no? Que eran el típico payaso, el típico espectáculo. Cirque du Soleil monta un espectáculo increíble. En el circo clásico era un circo muy enfocado, aquí corrígeme, pero más a los niños, ¿no? Sería ese el mercado al que estaba apuntado. Cirque du Soleil no es para niños. Cirque du Soleil exacto, es abre el mercado, exacto. ¿no? Y esa es un poco la Totalmente. Esto es gracia. un poco lo que llamamos, ¿no? Han creado una categoría nueva de mercado. Eso, Sí, ¿no? Y sí, fueron los únicos. Y entonces se convierte en azul, porque te lo has inventado tú, no hay nadie más que tú, y te vas a comer todo lo que haya en ese océano. No hay nadie más. exacto, exacto. Esa es la manera. Es muy chula yo ahora no me acuerdo con detalle, pero la gracia, y hay una técnica cuando haces el procedimiento de Océano Azul, es, ok, ¿dónde estoy yo? ¿No? Y entonces hay unas palancas como las cinco fuerzas de Porter muy parecidas y es en plan, vale, para conseguir ese nuevo océano, ¿qué tienes que eliminar? ¿Qué tienes que potenciar? ¿No? Hay como unas palancas que ahora no me las sé de memoria, pero que sirven un poco para eso. Porque otro ejemplo, por ejemplo, que es muy paradigmático es el de las consolas Wii. ¿No? Las Nintendo que salieron en su momento, que el ejemplo de que quitaban era, vale, están las consolas compitiendo por ser las más potentes, las que tienen más píxeles por, ¿no? O sea, estaban compitiendo por la definición, las PlayStation tal, y luego de repente coge Nintendo, saca la Wii en otro mercado donde lo que están buscando no es la máxima definición de imagen, sino la máxima jugabilidad y que sea una consola para compartir con los niños y la familia y tal. Entonces crean ese nuevo mercado, ¿no? Sí, De esa necesidad de no es para los gamers ahí a full, sino más bien un juguete para... totalmente. Entonces, es otro ejemplo. Totalmente. Cierto, cierto. También quería mencionar, quizá hay más maneras de verlo, ¿eh? Estamos comentando las más comunes, pero hay Sí, otras cosas. Y hay una cosa que se llama Pestel, y es un sí, nombre curioso, ¿no? Que sí. son las iniciales, esta palabra se hace con las iniciales de factores que son políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, ¿no? Y todo esto es simplemente parecido a las palancas, son factores que te van a afectar, para bien o Mm, para mal, ¿no? Porque si mm. tú ahora estás fabricando un producto que es, no sé, me lo invento, súper tóxico para el entorno, para el medio ambiente, pues te va a ir mal, porque vas a empezar los clientes no te van a comprar, bueno, la legislación no te dejará venderlo, o sea, una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Geopolíticos, ¿no? ¿En qué Sí. países vas a moverte? Pues a lo mejor hay guerras en esos sitios y no vas a poder hacerlo. En fin, es otra Pestel es un cosa. modelo interesante, pero sí que aquí estaremos de acuerdo que es más, examina más factores de macroentorno. Sí, O sea, todo el tema lo que es, ¿no? Factores como políticos, económicos y tal, eso puede impactar, como bien sabes, a grandes multinacionales, ¿no? De repente una legislación te puede tirar al suelo una línea de producto y todo eso se tendría que tener en cuenta en el exacto. análisis de la estrategia. Para un Sí, bar de pueblo, creo que el pestel se lo pueden saltar, ¿verdad? sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, Este te lo puedes saltar. Y esto lo podemos dentro de las herramientas que estamos comentando aquí. sí, También la podemos poner dentro a la hora de formular las estrategias. Cuando formulamos la estrategia, hay una fase que es lo que
José va a estar abordando, que es un poco el análisis, la competencia. En esta fase de Correcto, análisis hay estas tools que luego nos permitirán definir mucho mejor correcto, la estrategia. correcto. Venga, va. Hemos hablado de Porter, ¿vale? Pues ahora te voy a hablar de otro, que seguro que lo conoces, porque hemos hablado de esto. Te hablo de Henry Mintzberg, ¿vale? Este es otro de los grandes teóricos y este decía una frase que a mí me encanta y decía, la estrategia no se ejecuta, se vive. ¿Vale? ¿Y Ujú. esto qué significa? Es que no puedes poner una estrategia en un PowerPoint y luego ponerte a hacer lo que ya hacías antes, ¿vale? Eso no te va a cambiar nada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, es un poco vivirlo en el sentido no se ejecuta, se vive, quiere decir que has de realmente meterte en lo que estás diciendo que vas a hacer, ¿no? Y Mm, luego esto implica que hay que implementar esa estrategia, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que totalmente. esto pasa a menudo o no pasa nunca? Yo creo que es difícil, porque también se mezcla con la cultura de la empresa, que es lo más difícil de cambiar una empresa, ¿no? Lo digo por experiencia propia. Eh, es ciertísimo, no tiene mucho sentido plasmar una estrategia si no la vives. Es que tiene cero sentido. O sea, es Claro. un esfuerzo banal, que es lo que habíamos comentado antes, ¿no? De haces 2 días de workshop, está todo el mundo emocionado, se cierra la puerta a última hora, ¿no? Del segundo día y ahí no pasa nada, ¿no? Ahí no, Exacto, ahí lo que tiene que pasar es empezar a activar, vale, si hemos decidido que vamos hacia allí, ¿qué dejamos de hacer? ¿No? Tan importante. exacto. Y Sí, sí, no, pero sí. es que hay un cliente que me lo pidió. No, no, es que la estrategia ya me está diciendo que no quiero ir por ahí, ¿no? Y es Sí, vivirla, ¿no? sí, sí, Esto es difícil. totalmente, Esto es difícil que. Esto, totalmente. Entonces yo te apuntaba aquí un par de cuatro cosas, ¿no? ¿no? Que se me ocurrían como qué significa implementar la estrategia, ¿no? Para realmente, para ayudar a nuestros amigos, ¿eh? ¿Qué significa? Vale, ya me he pensado mi estrategia, pero ¿qué tengo que hacer? ¿No? Hay cuatro cosas importantes, hay más, pero las más importantes. La primera es alinear los objetivos entre los equipos. pero, José, aquí déjame Sí. hacerte un inciso. Vale, Porque vamos a hablar sobre la formulación de la estrategia. Hemos estado hablando me cambias de de... tema. No, 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 en absoluto. En absoluto. Eh, hemos hablado de cómo hacemos el análisis competitivo, de alguna manera, la primera parte. Ahora hemos estado hablando de cómo hacemos análisis. Es que no me gustaría dejarme en Sí, esta formulación de la estrategia, porque primero habrá que formular la vale, estrategia, ¿vale? En esta está formulación de la bien. estrategia, una de las tools que es mega importante, que parece una tontería, pero sirve mucho, ¿no? Que es el DAFO, el famoso DAFO. Vale. El DAFO sí que es una tool que en estrategia se usa mucho, o en proyectos o en mucho, que al final es analizar tanto lo externo de la empresa como lo interno. El DAFO es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Las amenazas y oportunidades las vemos en un fuera de la empresa. ¿Qué amenazas hay? Podemos meter todo el Sí, análisis PESTEL, podemos meter un montón de factores, ¿no? ¿Qué oportunidades hay? También podemos poner PESTEL ahí, ¿no? Oye, hay una nueva sí, sí, normativa que sí. nadie está cumpliendo, vamos hacia allí. Y luego tenemos las debilidades y las fortalezas, y eso es propio de la empresa. Claro, tú cuando quieres definir una estrategia tienes que tener claro, ¿no? En qué situación estás y cómo está el Sí, marco, ¿no? Para formular esta estrategia. Quería hacer ese totalmente. apunte porque antes de irnos a cómo implementamos, quería dejar Es verdad, tienes razón. esta pieza ahí, ¿no? Acabada de. Es muy importante y gracias por sacarlo porque es verdad. O sea, yo iba a hablarte ahora de cómo lo implementamos y ahora lo comento porque es importante cómo implementarlo, Exacto, es uno de pero los primero pasos. hay que definirlo. O sea, vamos a Exacto. ver cómo lo definimos. El DAFO es efectivamente una de las buenas maneras de hacerlo. Sí, o sea, que resumiendo es un poco, oye, analiza tu competencia, o sea, cómo haces ese análisis, analiza tu entorno utilizando Pestel, piensa en qué palancas puedes mover para moverte en ese entorno, tienes Sí, desde las 5 de Post, de Porter, hasta las palancas que te permite Océano Azul, analiza en base a todo lo que has visto, tanto fuera, dentro de tu empresa, y formula esa estrategia que no es solo la visión. Recuperemos el anterior episodio visión, misión, plan táctico, etcétera, etcétera. Y ahora llega el momento de, ok, soy el CEO, ahora esto lo quiero marchando. ¿Cómo hacemos esta ¿y cómo implementación? hacemos? Pues efectivamente, pues yo te apuntaba pues cuatro cosas muy concretas que este CEO tiene que tener en cuenta. Pues dice, ¿cómo implemento mi estrategia? ¿Vale? Pues la primera sería alinear los objetivos de los diferentes equipos. Por una empresa tienes personas, varias personas y equipos
que contienen personas y como sabemos, cada uno piensa a veces lo que quiere y sigue haciendo lo que ya hacía. Entonces es muy importante alinear los objetivos de cada equipo. Lo Mm, primero a mm. conseguir. Eso es Y bueno. lo segundo, que está quizás alineado también en esto, es diseñar una estructura correcta de esos equipos. Que a lo mejor la estructura que tenías antes no funciona con la nueva estrategia. Entonces, primero, piénsate bien en esa estrategia que tú quieres conseguir, pues qué equipos necesitas, si son los mismos, ¿vale? No sé, un IKEA pues tendrá un equipo que a lo mejor se dedica ahora a estudiar qué elementos unen las piezas de las maderas, ¿no? Pues a lo mejor esto no lo necesitabas si tú vendes los muebles ya hechos, ¿no? Si tú has cambiado la estrategia, vas a Mm, necesitar un equipo para eso. Entonces, ten el equipo correcto, con su estructura correcta, y asegúrate que tienen sus objetivos. Pero el tercero que a mí me gusta mucho es de generar una cultura que sea coherente. Y tú ya lo has mencionado, ¿no? La cultura es súper importante. mm. ¿Qué Yo piensas? antes de hablar de la cultura, porque me gusta mucho el tema de la cultura, es que es fundamental, ¿no? Una cosa que estás poniendo encima de la mesa, que es la implementación de la estrategia, ¿no? Tú no vas a implementar una nueva estrategia si no cambias. Y esto es lo que Claro. estás poniendo encima de la mesa. O sea, tú no puedes venirme con el mismo equipo, y no hablo de personas, hablo de equipos, lo que tú has dicho. Ujú. Antes había en IKEA alguien que, si nos vamos a los orígenes de IKEA, que vendía muebles montados, ¿vale? Pues aquel hombre que en aquel momento hacía, por decir algo, el diseño del rótulo, pues ya como muy básico, ahora ese mismo hombre va a tener que estar haciendo el diseño de las instrucciones. Porque Claro. primero los dejabas montados y ahora tienes que hacer esto, ¿no? Y eso a veces creo, y tienes mucha razón, que no pasa. O sea, es como en plan, oye, ¿quieres mover la empresa hacia un sitio en el que no estás hoy? Y, oye, como creo que era Einstein, ¿no? Quien decía aquello de, eh, Sí, sí, si sigues haciendo decía. lo mismo, ¿no? ¿Cómo era Era la definición de la locura es repetir un experimento esperando resultados diferentes. Eso es, pues fíjate, creo que lo hemos clavado, ¿no? Y esto creo que puede ayudar a mucha gente, ¿no? Siempre, no, ok, define tu camino, pero no sigas haciendo lo mismo de la misma manera. Correcto. Y luego la cultura, buah, la cultura es, creo que es la parte más de la... Te diría, fíjate, me encanta, porque mira, me gusta mucho, ¿eh? El enfoque que has dado de, oye, el equipo es importante, el cómo ese equipo opera es importante. Y luego la cultura creo que viene muy relacionada con lo que ha pasado antes, con lo cómo has modificado todo esto. La cultura había una definición muy chula que a mí me gustaba mucho y por eso creo que es muy difícil de cambiarla. Es aquella de, la cultura es aquello que hace la gente cuando el jefe no está. Me encanta, sí, sí. Entonces, claro, imagínate cambiar eso, ¿no? Si es una empresa que el fundador, ¿no? Era un tío muy de buen rollo, donde se veía un ambiente tal, 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 tal. Vale, este hombre se jubila y viene el hijo, y el hijo es mega, mega duro. Cuando no esté ese hijo delante, entonces él impondrá, ¿no? Su autoridad de, no, no, aquí no se hacen bromas, aquí hay que ir a lo germánico, tal, ¿no? Vale, muy bien, pero en cuanto se vaya ese por la puerta, la cultura que dejó, ¿no? Que creció esa empresa seguirá manteniéndose Sí, seguro, ¿no? es cierto. Entonces, Y eso, bueno, hablamos aquí ya de valores, ¿no? Y de la parte ética, ¿no? De las empresas, que es muy importante, que lo podemos cubrir en otro capítulo, pero yo creo que es sí. súper importante porque esto hace crecer al individuo y además motiva a la persona a que trabaje mejor, con lo cual los resultados serán mejores. Venga, va. Y te digo la última de las cuatro cosas que tiene que pensar este CEO para Vale. implementar su estrategia. Ahora me has sorprendido, pensaba que habían solo tres. No, hay cuatro. La última es muy importante y además sé que te va a gustar porque es algo que tú haces mucho y es medir el progreso, Uy, sí. ¿vale? Uy, sí. O sea, cómo mides tu progreso desde donde estás hacia los objetivos que te acabas de definir. Pues tienes que ir midiendo si lo haces bien o si lo haces mal y si lo haces mal, pues ver qué cambias, ¿no? ¿Cómo crees tú Es, que hay que medir? exactamente. Si, bueno, dicen, ¿no? Que si no eres capaz de medirlo, no sabes si te mueves, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y esto es importante. Yo aquí voy a poner unos vocablos en nuestra conversación, básicamente porque como queremos aportar es cuando a uno le llegue un vocablo como el que voy a decir ahora, no le pille de, ¿sabes? De nuevo, ¿no? Y es el famoso KPI. KPI. Esto, cuando te vas moviendo ya en el mundo profesional, no dejas de encontrártelo, ¿no? El KPI, ¿no?
O el OKR también. Sí. O el KPO, ¿no? Son cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué son al final, no? Pues el KPI son métricas puramente cuantitativas, ¿vale? Igual Luego ayuda que digamos qué significa, ¿eh? KPI. vale, KPI es Key, dale si quieres. Bueno, Vale, vale. Key Performance Indicator sería un poco exacto. lo que indica el KPI, ¿no? Y son métricas cuantitativas. Por ejemplo, cosas que te quieres medir de actúa como un termómetro y, por ejemplo, si tú, después de aterrizar mucho la estrategia, porque ya estamos un poco en el día a día, el KPI mide mucho el día a día, te has planteado migrar a una venta masiva de un producto X y tu estrategia va en vender ese producto y descartar otros, pues un KPI muy correcto sería cómo va aumentando el número de ventas en ese producto. Ya sería un KPI que estaría reflejando de alguna manera el objetivo que te habías marcado en la estrategia de que ese producto querías que fuera, por ejemplo, el emblema de tu empresa, ¿no? Entonces, el Sí, sí, sí. KPI es uno. Luego tienes otros que son los KPOs, que son Key Performance Operator, que está más centrado en el cómo se funciona directamente. ¿Vale? O sea, esta sería un poquito la gran diferencia. El KPI es el número de defectos por cada unidad, ¿no? que acabas de hacer. Y en cambio, los KPOs nos ayudan a explicar el por qué. Es una cosa más operativa, ¿vale? De acuerdo. Y el OKR, que este es el Objectives and Key Results, este sí que es verdad que es un resultado más cualitativo, o sea, quiero ser líder es algo mucho más, una descripción mucho más amplia, y este es un objetivo que quieres cumplir. Luego podríamos hablar cómo se definen los objetivos, que está el método SMART, ¿no? Que sea real, que no sé qué, todas estas cosas. Pero el OKR es como un título de un objetivo que quieres perseguir, y ese título lo puedes luego subdividir en KPIs y en KPOs, ¿no? Sí. Esta es un poco la gracia del OKR. Es muy importante esto que estamos diciendo porque es realmente cómo vas a poder medir tu progreso. Lo que también quiero decir que también es muy importante no perder de vista tu objetivo, porque puede ocurrir que la gente se obsesiona quizás con estos números, ¿no? Ujú. Y están rellenando Excel y mirando los números, pero a lo mejor están perdiendo de vista los objetivos, la cultura, la estrategia, todo lo que hemos dicho que es tan importante, ¿no? Entonces, estos objetivos, estos KPIs solo nos van a ayudar si nos sirven para estar empujando en la dirección correcta, ¿no? Súper importante. ¿Verdad? Por eso es súper importante también saber definir muy bien esos números que vas a seguir, ¿no? Exacto. Estás hablando de que quieres ser tu ventaja competitiva, quieres que esté relacionada con el coste. Me refiero a ser diferenciación en costes, en vender un producto igual que el de la competencia más barato. Obviamente tus KPIs tienen que estar muy relacionados con eso que has marcado como estrategia, ¿no? Entonces, en esto de la implementación, es muy importante estos cuatro factores, y el de medirlo, pues es fundamental, obviamente, también. Claro. No hay Exacto, otra. totalmente. Hemos empezado a hablar de Mitzenberg, ¿no? Pero tengo otra frase por ahí que me gusta mucho de él. Y hablando de esto, y es que la estrategia es realmente un patrón en el comportamiento, no es solo un plan, ¿no? Tiene que ver con la cultura, con el Sí, cambio sí. de paradigma, y es algo que es más interno que simplemente poner en un PowerPoint y definir unos KPIs en un Excel y pensar que con esto también pues van a pasar solas las cosas. Bueno, de hecho creo que es muy importante lo que has dicho, porque además es que me ha venido a la cabeza lo que acabas de decir. La estrategia no es un plan, que a veces se puede llegar a confundir. La estrategia no es un plan. La estrategia está formada de diferentes planes, que sería diferente. Tienes que hacer planes, claro, pero la estrategia no es un plan. Y creo que es una gran diferencia en la definición, ¿no? No. Total. Mm. Hay otra frase también, y esta no sé quién la dijo, así que la decimos nosotros, Juanpe, Vale, esto pero nos la era acuñamos. que una buena estrategia no se escribe, sino que se nota. Bueno, esa es buena, esa está guapa. Esa es Sí. buena, ¿eh? Esa es guapa. Esa es muy. Bueno, de hecho, es que tienes muy buena. Es buena esa frase, me gusta. Mira, que aquí en La Madre que te creo, fijaos qué pedazo de frase nos hemos echado. Es muy buena, porque creo que es cierto que a veces nos aventuramos, los mundanos, en percibir
que tal empresa ha cambiado de estrategia. ¿No te ha pasado alguna vez, no? Sí, Que claro. sabes que aquello dice, uy, yo veo que vas por otros lados, tío. Antes eras muy así y ahora eres muy asá. Y es lo que dices tú, ¿no? Está claro que cuando tú percibes, ¿no? Cuando tú notas que una empresa está cambiando o que ha cambiado su estrategia, se nota y Se está nota, claro. simplemente. Se Y si nota. no se nota, es que no has cambiado lo que tenías que cambiar, que es la cultura, la actitud y Los todo lo que lo equipos, conlleva. el cómo hacer, todo Bueno, eso. pues sí. Pues ya Bueno, hoy hemos, hemos hablado de cosas importantes, ¿verdad? sí, sí. Dime. Hoy básicamente, ¿sí? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me Sí, sí, escuchas? sí. Ah, vale, perdón. Pensaba que... Sí, sí, No, no, perfectamente. nada, te estaba dando la razón. Te estaba diciendo que sí, que hemos hablado de cosas muy importantes, que hoy hemos hecho un poco más de fundamentos sobre la estrategia, ¿no? Es lo que estábamos en esa Correcto. dirección. Sí. Y pronto Y... tendremos a un artista invitado que va a ser una persona muy importante que nos va a contar cosas sobre la estrategia con efectos reales y muchos ejemplos. Ah, muy bien. Pues esto Será la sorpresa del próximo capítulo. ya iremos avisando. Así que nada, pues no queda otra que despedirnos y vernos Despedirnos. la próxima Y, semana. exacto. No olvidéis suscribiros. Nos encanta estar aquí, Juan y yo, contando cositas. Comentarios, likes, nos decís un poco qué pensáis. Si queréis saber más, pues nos preguntáis y ya está.